Peter, ¿Qué tal? aunque no lo creas, hoy estoy feliz. ¿Sí? ¿Y Sí. eso? Aunque antes de empezar a grabar estaba más bien poco feliz por muchas movidas en la cabeza. Estos días que te levantas y tienes mogollón de cosas. Claro, también te digo que es que llevo 2 meses, Pedro, derrapando en la curva, ¿eh? No he parado de cosa en cosa. Y ahora creo que ya se va colocando todo un poco y voy a poder organizarme mejor. Pero ¿por qué estoy feliz? Estoy feliz porque este es el podcast número 101. Claro, como los dálmatas. ¿Eh? 101 y atento, vamos a hacer así como un venirnos arriba de autoestima como hizo Úrsula Corberó cuando recibió aquel premio. Hemos superado ya los 2,5 millones de descargas y también lideramos las categorías de familia y maternidad. ¿Qué Mira. te parece, Pedro? No wea, ¿no? Es una sorpresa que te he Por dado, ¿eh? razón me para la gente y me dice, ¿tú eres Pedro, el de Malas Madres? Yo veo cada vez más interés en conocerte. Sí, ¿no? ¿No? Ya te estás haciendo famous people, very important person in the world. Bueno, pues ¿lo valemos o no lo valemos, Pedro? Desde luego. Lo valemos. Seguimos igual, cada vez que grabamos un podcast decimos, ay, deberíamos hacer uno en directo. Ay, ¿por qué no hacemos un podcast a la semana con reflexiones? Por ejemplo, hoy estábamos reflexionando antes de empezar sobre el 8M, que ya ha pasado unas semanas, ya lo sabemos, pero no nos habíamos visto y estábamos reflexionando sobre el 8M, sobre cómo lo había visto, tal, no sé qué, y decíamos, qué guay sería esto compartirlo con las malas madres, pero no sabemos muy bien cómo todavía, así que ideas nos podéis escribir a hola@clubdemalasmadres.com. Y nada, Pedro, pues esto no sería posible sin quién, pues sin las malas madres, ¿no? Claro. Sí, las malas madres que están ahí detrás apoyando. Así que muchas gracias a todas las que tenéis este podcast como en la cabecera. Nos escucháis por fascículo, ya lo sabemos, a vuestros ratitos, en vuestros paseos, mientras hacéis otras cosas. Mientras están los niños en el parque y los vigiláis, nos escucháis, que me lo habéis dicho, ponéis los cascos. Y nada, bueno, voy a centrarme. Que hoy tenemos temazo, porque claro, este podcast es gracias a todas vosotras que estáis al otro lado, pero también gracias a todas nuestras invitadas que pasan por aquí, y hablo en femenino plural porque somos mayoría las mujeres que pasamos por aquí, también algunos chicos, pero somos nosotras. Así que hoy tenemos un temazo muy importante que yo le contaba a Pedro antes de empezar, y dice él, a mí este no me toca, y digo, por ahora, Pedro. Nunca digas nunca. Espero que no. Mira, Peter es un hombre padre corresponsal enamorado de su Rocío. Desde Ya. aquí, besos a Rocío. Le mandamos esos Rocío desde aquí. Carta Que de no amor. me haga falta este calla, podcast, por ahora, favor. ahora de repente musiquita de amor romántica en plan, Mira. carta de amor para Rocío. ¿Qué quieres decirle a Rocío, Pedro? Por favor, que este podcast no te haga falta nunca. Eso, que si lo escuchas sea como para una amiga, no para ti. Pero es verdad que yo le he dicho a Peter, ¿cuántos años tienes tú? Yo 37. 37. Yo tengo 42, sé que no se nota, lo sé, aparento menos, pero yo lo estoy notando y lo noto en mi círculo cercano y en todas las malas madres que nos llegan y es más, en mi manera de hablar también, ¿no? Es decir, yo he ido cambiando como mi discurso según ha ido evolucionando la sociedad, según hemos ido evolucionando todas, porque es verdad que ahora ya cuando una mala madre se me acerca, no le pregunto, por ejemplo, si tiene hijos o hijas, porque muchas veces o no son hijos propios, es mala madrastra, o de repente no es madre, pero sí es mala madre. No le digo tampoco, ¿y el buen padre? Evidentemente no, porque puede tener una pareja que sea una chica, porque puede ser madre monomarental, puede ser madre soltera, puede ser madre a la manera que a ella le guste, y también muchas nuevas realidades que son familias de madre-padre separados, refamilias, de estas familias que se unen y cada uno tiene hijos. El otro día me decía una mala madre en un bar, yo tengo una, él tiene una, y juntos tenemos 3 hijos. ¿Sabes? Y era como un acertijo. Digo, porque os habéis juntado y el tercero es vuestro de los dos, ¿verdad? Eso es. Y entonces, bueno, pues esto es muy divertido, pero sí que es verdad que amplias la mirada a la diversidad, ¿no? Que es tan importante hoy en día. Pero sí que es verdad que, bueno, y nos llega muchísimo, muchas malas madres que quieren que hablamos de ese temazo, que si no os habéis dado cuenta ya, es de parejas y también centrados en, bueno, cuando estamos pasando una época mala, primero, y luego cuando ya no podemos hacer mucho más y llega la separación, el divorcio, incluso pues estas nuevas realidades que os decía de esas refamilias, ¿no? Y cómo hacerlo todo para conciliar, para tener buena corresponsabilidad y sobre todo para estar nosotras bien, ser felices, sentir menos culpa, porque todo esto también llega con la separación. Pero hoy vamos a hablar con nuestra querida Rocío López de la Chica,
que tiene un proyecto maravilloso con su pareja, Miguel Ángel Corrales, y que se llama Creada. Y ellos son impulsores de separaciones y divorcios conscientes. Y además ella es socia. Yo no renuncio y me hace mucha ilusión tenerlo hoy aquí. Así que de parejas, de cómo vivirlo, cómo transitarlo, de cómo vivir separaciones conscientes, de todo esto vamos a hablar en este podcast número 101. Bienvenidas, malas madres. Bienvenida al podcast del Club de Malas Madres, capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa, una mala madre más con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Un podcast para gritar que somos malas madres, desmitificar la maternidad y romper el mito de la madre perfecta, para colgarnos nuestra M de mala madre, dejar atrás la capa de Superwoman y reírnos de nuestras imperfecciones, para recordar que juntas somos más fuertes, mandar la culpa bien lejos y luchar por una conciliación real. Porque mal de muchas, consuelo de malas madres. Yo creo que una de las cosas que más me impactó a nivel de corresponsabilidad y para que la pareja lo entendiera y los hombres se implicaran fue cuando una socia mala madre, ya lo he contado varias veces, me dijo en un taller: yo le he tenido que decir a mi pareja, hombre, que tu falta de corresponsabilidad afecta a mi salud mental. Y esta frase nos hizo reflexionar mucho a la comunidad, ¿no? Sobre la importancia de cuidar también a la pareja, de entender que ese cuidado va más allá de querernos, porque cuidar quiere decir que quieras que la otra persona esté bien, ¿no? Que quieras que realmente no tenga esa carga mental tan desgastante, ¿no? Y que al final, al principio con la crianza de los niños y las niñas más pequeños, pues es una realidad, ¿no? Es una realidad que sabemos todas las parejas y todas las malas madres, que falta el tiempo, que es muy difícil escaparse, que es muy difícil organizarse, que hay que tener como estrategias para no olvidarte de tu pareja y es incontestable. Peter, esto lo hemos hablado a veces. Llegan los hijos y las hijas y al final se hace complicado el tiempo en pareja. ¿Tú qué opinas, querida Rocío? Sí que se hace muy complicado porque, bueno, lo primero, gracias Laura por invitarme, por estar aquí. Estoy muy contenta y sí que es verdad que se hace muy complicado, pero yo he ampliado la mirada a más allá de la pareja, que tiene que ver a nivel social. Complicado porque vivimos en una sociedad que lo que está hecha es para el capitalismo, para la producción, para producir, y es todo basado en el hacer. Y el estar en pareja tiene mucho más que ver con el ser y con el estar, y tiene mucho más que ver con reflexionar acerca de dónde nos colocamos, qué priorizamos en nuestra vida. Queremos esa gran pregunta que se hace tantas veces: ¿cómo llegas a todo? Es que pretender llegar a todo es renunciando a otras cosas. Cada vez que elegimos, estamos haciendo alguna renuncia a algo. Y cuando elegimos llegar a mucha vida social y a muchas cuestiones, nos estamos olvidando de la pareja. Y cuando somos madre y padre, hay una responsabilidad muy grande, y es en trabajo, en la casa, en los hijos, con la crianza, educación y todo lo que nos mueve a nivel emocional, y en la pareja. Si le sumamos todos los extras que en esta sociedad añadimos, ¿en qué lugar estamos dejando a esta relación? Por eso es importante hacer un ejercicio de reflexión de qué quiero priorizar y hablarlo en pareja, para encontrar ese punto de equilibrio de dónde priorizamos ambos la relación, para a partir de ahí poder ejercer esa corresponsabilidad. Pero muchas veces parte de un lugar de exigencia o de escabullirse, de evadir la responsabilidad, sin haber hecho primero un ejercicio de reflexión en pareja, y falta mucha reflexión. Totalmente, ¿no? Vamos a hablar de esa reflexión hoy. Bienvenida, Rocío, a tu podcast ya también. Gracias por ser socia, yo no renuncio. Gracias por tu historia, por tu lucha, por convertir de tu lucha tu propio proyecto y tu misión. Vamos a ir hablando de todo eso. Y bueno, ya sabes, ¿no? Y aparte es una de nuestras luchas, ¿no? Es decir, nosotras desde la Asociación Yo No Renuncio trabajamos para cambiar ese sistema del que hablabas, para cambiar esas estructuras sociales que nos llevan a estar totalmente desbordadas en las esferas laborales, productivas, sociales y de nuestro entorno. Pero claro, mientras todo eso cambia, que además actualmente hay una gran resistencia para que no cambie, tenemos que agarrarnos a nuestra comunidad, nuestra tribu, nuestra pareja, nuestro entorno más cercano, nuestra familia, porque es realmente donde podemos construir y estar bien. Por eso hoy quiero darle
importancia a, pese a que esa sociedad y ese sistema siga empujando fuerte, qué podemos hacer para estar bien, ¿no? Como tú decías, ¿no? Y en esta reflexión yo creo que una de las cosas que ocurre y que evidentemente pasa mucho en las parejas, Rocío, es que al final partimos de eso, de no haber hecho una reflexión o de incluso no tener valores comunes, ¿no? Es decir, porque Ujú. yo para lo bueno y para lo malo siempre digo, es decir, podríamos ver que una pareja que comienza pronto, una relación, puede ser negativo porque a lo mejor tú no te has desarrollado como persona, entonces de repente te encuentras en un momento que evolucionas y de repente estáis en otro lugar, cada uno de los dos. Pero también en mi caso personal, por ejemplo, el llevar tantos años ha hecho que mi pareja y yo, porque tenemos los valores comunes, y aunque no habíamos hecho ninguna reflexión, porque imagínate que con 20 años, ¿qué reflexión íbamos a hacer? ¿Sabes? De, oye, el día que, no, que vivamos juntos, ¿cómo de corresponsable vamos a hacer? ¿Cómo vamos a dividir? Oye, si tenemos hijos en algún momento, ¿qué vamos a hacer? O sea, ahí no había ninguna reflexión, pero además que no había reflexiones de este tipo, porque tampoco se hablaba de todo esto, ¿no? Se daban por hecho muchas cosas, muchas creencias y sobre todo mucho peso a la mujer. Entonces sí que es verdad que el llevar tanto tiempo juntos nos ha permitido sentarnos, evolucionar, aprender juntos, ¿no? Sobre este nuevo ente que era la familia. Y eso también me parece a veces que puede ser en positivo, ¿no? No siempre hay que ver en negativo, oye, pues es que la mayoría de parejas que empiezan pronto luego siempre se desgasta, o al revés, o no, como empieza pronto, entonces va bien. Es decir, las parejas son un mundo y ahora nos irás contando. Pero yo quería empezar por esa parte, ¿no? De la corresponsabilidad que hablábamos. Eh, Te has encontrado seguro con muchas parejas, muchísimas, Rocío, que han terminado su relación por la falta de corresponsabilidad, ¿no? Porque, es decir, yo lo veo a diario, o sea, en la asociación Yo No Renuncio lo veo a diario este tema, lo vemos en los talleres que hacemos y es una realidad, ¿no? Y que incluso el otro día le decía a Maite, joder, estaría bien poner en datos cómo impacta la falta de corresponsabilidad en la relación de pareja, porque creo que está siendo, por lo menos para despertar y para llevar a esa reflexión que tú decías. ¿Lo estás viendo tú también, Rocío? Sí, en un porcentaje muy alto y hay una frase, ¿no?, que lo recoge y que se repite entre las personas que nos piden ayuda y no se conocen entre sí, sin embargo la frase es la misma, que tiene que ver con si lo hago todo sola, ¿para qué seguir aquí si además no me entiende? Entonces hay unas dinámicas, unos roles habituales que tiene que ver con que nosotras, y me incluyo porque a mí me pasó, con el padre de mis hijos nos colocamos como madres de, y ellos se colocan con hijos. Entonces asumimos un rol de estar encima diciéndole, y hay una parte en la que es como, mira, ya tengo mis hijos, que son los biológicos, no quiero tener a un hombre como hijo, ¿no? Y es esa parte de no solo no hace, no solo no tiene una actitud proactiva, sino que como una histérica que está siempre enfadada y otras muchas cuestiones que van dañando mucho y mermando el autoconcepto, ¿no? Y desde ahí hay un momento de decir, no puedo más o no quiero poder más, porque ya está bien. Y ahí hay un desgaste muy grande. La falta de corresponsabilidad desgasta muchísimo, muchísimo la relación de pareja. Por eso es muy importante que para evitar o para fomentar que podamos mantener la relación y podamos nutrirla, hay que sentarse. Y esto que parece muy básico es lo obvio, obviado, ¿no? Que es la parte de cada día, cuando entras en casa o cuando entra la otra persona, mirar a los ojos 10 segundos y deciros hola mirando a los ojos. Daros un beso mirando a los ojos, porque hay una parte en la que en ese correr del día a día de mil cosas que conlleva llevar una familia y una vida a día de hoy, se nos olvida mirarnos a los ojos, algo tan básico, un cómo estás, pero no cómo estás de bien, ese bien social que decimos cuando nos encontramos por la calle, sino un cómo te sientes hoy. Desde ahí podemos empezar a mirarnos corazón a corazón, porque lo que hay en la inmensa mayoría de los casos en estas situaciones es mucha torpeza. Hemos crecido somos una población adulta muy analfabeta emocionalmente. Y esa evolución propia de la sociedad lo que nos está pidiendo es una conexión desde el ser. Y eso no lo podemos hacer si no le dedicamos espacio. Espacio en el día a día, en lo cotidiano. No se trata de hacer grandes cosas, algo tan sencillo como al menos una vez al día mirémonos a los ojos y pregúntate, ¿cómo me siento? ¿Cómo te sientes hoy? Y desde ahí, a lo mejor descubrimos, ¿no?, que está pasando por un momento que yo no sabía que estaba con tanto estrés, que no sabía que esto me cargaba tanto. Y desde ahí de cómo te sientes, cómo me siento, puedo expresar qué necesito y preguntarte qué necesitas. Y entonces vamos a la tercera parte, que es propongo.
y proponemos juntos. Y ahí va a ser mucho más fácil, pero falta ese espacio de algo tan sencillo porque estamos muy cargadas y muy cargados. Y es que, claro, nos conocemos como hombre y mujer o como mujer y mujer, pero no nos conocemos como madres, no nos conocemos como madre y padre. Y ahí, en el nacimiento de una criatura, nace una parte nueva nuestra, una parte que estaba escondida. Y esa conexión con las heridas o esa conexión con quién soy yo creía que era una y ahora me doy cuenta que como madre soy otra muy diferente o que estoy creciendo, que estoy cambiando mucho y no soy para nada quien era. Ambos cambiamos. Desde ese cambio, si no nos contamos, si no hacemos un ejercicio primero hacia adentro de qué me pasa, qué siento, qué estoy, qué necesito, no voy a poder escuchar al otro, porque voy a estar cargando contra el otro mi frustración, mi dolor, mi rabia, mi tristeza, porque hay un duelo. Cuando nos convertimos en madre, eso no nos damos muchas veces cuenta, vivimos muchos duelos. Ya no hay esa libertad de menos responsabilidad, una carga de responsabilidad que no cesa durante muchísimos años. Ya vivimos muchos microduelos y no los miramos. Si no miramos qué me pasa y cómo me estoy sintiendo, difícilmente voy a poder hacer ese ejercicio que antes comentaba, que va a favorecer que podamos llegar a acuerdos con los que aprendamos a actuar de forma corresponsable en el día a día. Qué importante eso que dices porque el otro día, en el martes, estuvimos en las jornadas que hicimos en Málaga Málaga Ciudad Corresponsable. Fue una jornada de corresponsabilidad. Por la mañana fue más debate, súper interesante. Luego te diré una cosa que contaba Marta de Peque Felicidad, que conecta con lo que decías cuando hablemos más del tema separación. Y por la tarde fue más taller. Claro, había 100 y pico personas, la mayoría solo 10 hombres. Pero yo sí que quise darle la voz a esos hombres que estaban allí, que doy por hecho bueno, algunas pues por las parejas mujer le habían pedido que fueran con ellas y otros pues por voluntad propia, como un chico que habló precisamente de esto, ¿no? Y de la importancia de las emociones y de contar cómo nos sentimos, porque estuvimos en la parte de taller más teórica, estuvimos hablando de esto, ¿no? Con Ceci, mi compañera, estuvimos hablando de las emociones, de cómo te sientes, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando hablas de corresponsabilidad? ¿Qué emociones está destapando esta falta de corresponsabilidad de tu pareja, ¿no? Para evitar también estar en eso que tú decías, el reproche constante, porque eso desgasta muchísimo, ¿no? Y había un chico que se emocionaba y todo, que me encantó que participara, porque él hablaba de que se sentía frustrado, ¿no? Se sentía frustrado, bueno, por no haber sentido, por no haberse dado cuenta y no haber sido consciente durante tanto tiempo lo que suponía para su mujer la carga mental, ¿no? Pero lo decía emocionado de verdad, que él no había sido consciente de todo de cómo estaba ella, ¿no? De esto que decimos de afecta a mi salud mental, ¿no? Él no contó cómo estaba su mujer, pero daba la sensación de que realmente lo estaba pasando realmente mal, ¿no? Y al final, un problema de falta de corresponsabilidad y el cargar tú con esa mochila enorme y no contar cómo te sientes y con ese llegar a todo del que estamos hablando, ese superwoman y esa carga laboral y todo lo que tenemos en esta sociedad, te puede llevar, bueno, pues como nos lleva a muchas mujeres, a malas madres, a entrar en yomecuido.es, que es nuestro servicio de atención psicológica. Quiero decir que muchas veces no son graves problemas de salud mental, pero esa ansiedad sostenida en el tiempo, es aceptar el estrés como algo ya propio de ti, ¿sabes? Es el insomnio, por ejemplo, somatizar pues desde caída del pelo hasta dolor de cabeza, migraña, o sea, situaciones que te afectan muchísimo a la salud mental y a la salud física, ¿no? Y entonces él hablaba de esto, ¿no? Y claro, y luego decía, y entonces era muy bonito ver ese proceso que había hecho él, ¿no? Por eso para mí era importante hoy comenzar con esa parte de, oye, pues a lo mejor esa relación estaba ya súper desgastada, pero de repente se sientan, hablan y se da cuenta él y entonces hace clic y dice ahora me doy cuenta, pues por ejemplo, yo qué sé, de repente él pues contaba una anécdota de que estaba en el veterinario y de repente la veterinaria le había preguntado, oye, ¿y tu mascota qué tipo de collar lleva o algo así? O de repente la niña o de repente está con su hija y tiene que buscar la ropa de fútbol y la primera inercia de él siempre era llamar a su mujer, preguntarle dónde estaba esto o qué medicina toma la niña o qué tal. Y entonces, como he hecho un clic tan grande, consciente del Rocío, decía, ahora cuando voy a hacer, por inercia voy a hacerlo, paro y digo, ¿pero por qué voy a hacerlo? Uno, seguramente si pienso, yo lo sé.
seguramente si pienso y no lo sé, puedo resolverlo, ¿no? Y entonces era como muy bonito, me quedé con esa cosa positiva, porque sí que allí en la sala había otros hombres que estaban con el morro torcido, ¿sabes? Como sintiéndose que hablar de esto, como que levantar la mano, pedir ayuda, decir que no pueden más, seguía siendo como... Qué cansado, qué pesado escucharte, ¿no? Qué pesado escucharte decir que estás cansada, que estás agotada. No Sí. estaban tomando esa conciencia de lo que creo que es muy importante tener en cuenta, que es que querer es cuidar, Rocío. Y con esto te pregunto, ¿qué es lo más importante para una relación sana de pareja? Porque yo lo que vi en este chico es escuchar y comunicarse al final y hablar, ¿no? Claro, la parte de la comunicación es fundamental y es lo que va a permitir que haya un canal abierto para el amor. Muchas veces lo que nos sucede es que no sabemos comunicarnos porque lo hacemos desde ya ese lugar de hastío donde estamos hasta las narices y explotamos. Claro, pero desde ahí no hay espacio para la ternura. Entonces, en esta sociedad la ternura requiere ir despacito. Entonces, si queremos hacer una crianza al estilo que cada una quiera, si queremos hacer una relación de pareja basada en el amor, necesitamos priorizarla y necesitamos quitarnos ruido. Y quitarnos ruido es acudir a lo realmente importante. Hay veces que nos hacemos cargo de más responsabilidad de la que nos corresponde. Y si somos madres, nos toca cuidar a quien nos toca cuidar, pero no a otras personas, del entorno familiar o de lo que sea. Y toca delegar. A veces nos falta, porque claro, aquí hombres y mujeres venimos cada cual con su mochila y ellos vienen con una mochila y nosotras a otra y nuestra mochila es 100% los cuidados, la dichosa culpa y desde ahí parece que no podemos existir porque a las mujeres se nos fue reconociendo según cuidábamos. Una buena mujer era aquella que era madre, pero para ser buena madre había que ser abnegada, sacrificada y renunciar a sí misma. Desde ahí hemos aprendido a darnos valor desde los cuidados y nos cuesta también delegar. Nos cuesta también aceptar que la otra persona lo puede hacer a su manera y a ellos les cuesta asumir su responsabilidad. Si nosotras nos damos un paso al frente en delegar y ellos no dan un paso al frente en asumir su responsabilidad, nos vamos alejando. Y ahí no hay comunicación que salve la relación. Necesitamos dar espacio al amor. ¿Y dar espacio al amor qué es? Al encuentro. Y el encuentro no es tener tiempo solo de pareja. Tiene que ver con ver a la otra persona de quién me enamoré y quién es, no lo que hace o deja de hacer. Porque si solo miro lo que no está haciendo, no voy a encontrar ese amor. Lo que necesitamos primero es ese encuentro de corazón a corazón, desde la ternura. Y en esto que estás diciendo hay que aprender a ver cómo habla el amor la otra persona. Que esto es algo que nosotros cuando en los espacios que nos solicitan terapia de pareja siempre lo decimos. Si hay 5 lenguajes del amor que decía Gary Chapman, que tiene un libro muy bueno, y habla de que el lenguaje de amor de servicio, de los actos de servicio, de las palabras de cariño, las palabras de afirmación, el lenguaje de los regalos, hay diferentes lenguajes, 5 en total. ¿Y qué sucede? Que si yo miro el amor que tiene mi pareja, Miguel Ángel, por mí, a través de las palabras de cariño, que es mi primer lenguaje el amor, voy a creer que no me quiere. Porque no se expresa para nada así. Sin embargo, él se expresa mucho a través del lenguaje de servicio. Y si él mira cuánto le quiero yo, a través de cuántas veces hago yo la cama, cuántas veces hago yo la comida, cuántas veces recojo yo la casa, va a querer que no lo quiera en absoluto. Entonces, necesitamos encontrarnos en el amor, en el lenguaje. ¿Cómo me quiere esta persona? ¿Cómo expresa su amor hacia mí? Cuando yo quiero tener un detalle con él, así más, digo, hoy sábado, hoy domingo voy a hacer yo la cama o me voy a ofrecer yo para hacer la cena. Y sé que en ese momento él recibe un te amo. Y cuando él me dice una palabra que le cuesta mucho expresarse así, sé que esa palabra vale oro. Pero si medimos el amor de la otra persona en base a cómo yo lo hago, cómo yo creo que debería ser, no voy a dar espacio al encuentro de la relación, al encuentro de la pareja. Por eso es muy importante ver más allá de lo que hacemos para poder entender a la otra persona. Pero para entender a la otra persona necesito primero entenderme a mí, saber qué necesito, qué siento, porque a lo mejor, oye, pues ese crecimiento en el que hablabas tú antes nos ha llevado ya a caminos distintos, ¿vale? Pero antes de saber si nos ha llevado a caminos distintos, vamos a ver si el amor que profesa hacia mí, a mí me llena, a mí me da ese accesorio, ¿no? Que me permite ser mejor persona cada día.
Qué bonito esto, ¿eh? Pedro, esto es muy Yo bonito. pensaba que esto no me tocaba y ya otra vez me ha hecho el lío. Estoy viendo los ojos brillosos. Rocío. Rocío, la otra Rocío. No, pero esto me ha gustado mucho y es muy bonito porque yo hace poco, bueno, y aparte creo que lo dijo mi amiga Ámbar, lo dice mucha gente, pero a mí me llegó porque lo decía mi amiga Ámbar. Dijo en un momento dado que ella es mucho más feliz desde que no espera de los demás lo que ella da, ¿sabes? Es decir, que ha intentado ir soltando, y yo eso que es un trabajo que hago a diario y lo hago no solo con mi pareja, sino con mi hermana, con mi madre, con mis amigas, tal. Es como no esperar que los otros den lo mismo que das tú. ¿Sabes? Eso me parece dentro de que estamos hablando de gente que te quiere, que te respeta, que te admira, ¿no? Que está por que de verdad, pues como tú dices, hay un amor que no tiene que ser expresarse como tú lo harías, ¿no? Porque a lo mejor yo pues soy más cariñosa o digo más las cosas, me expreso mucho, pero es que a lo mejor la otra persona no. Y no por eso quiere menos. Esto es muy importante como aprendizaje, no solo ya con la pareja, sino en la vida en general. Porque si no lo interiorizas, es como que estás todo el día frustrado y sintiéndote mal. Esto es Claro, es muy bonito. hay una cuestión con las expectativas. Claro, es como, Vivimos la vida en base a cómo funciona nuestro mecanismo mental y desde ahí leemos lo que hace o deja de hacer el resto de personas desde ese lugar y ahí interpretamos. Nos falta en la relación de pareja y en la vida en general, pero ahora mismo lo que hablamos de pareja, nos falta mucha escucha de corazón. Pero escucha no es con los oídos, sino ¿por qué hace esto? ¿Por qué me está diciendo? ¿Qué le pasa para decirme esto? Nos lo tomamos todo como algo en contra sí, a la nuestra, como algo defensiva. a la defensiva. Y cuando en la pareja estamos a la defensiva, estamos en los reproches, es que ahí el desgaste es inmenso y muy acelerado, muy rápido. De repente es como no sé qué ha pasado, que estamos aquí. Y tiene que ver con cuestiones ordinarias del día a día, no hay que irse a cosas grandes. Ahora, lo que está claro, Rocío, es que por la construcción social, por la educación, por de dónde venimos, por las creencias, hay muy pocos hombres, y ya lo digo yo, aunque no haya estadísticas de esto, ya las habrá, hay muy pocos hombres que tengan esa conexión desde el lugar que tú estás hablando. Es decir, hombres que aman y que quieren desde el lugar del cuidado, desde esa escucha de corazón, desde ponerse en tu piel, y a lo mejor no está el problema en ellos. Es por todo lo que digo, por toda la educación, igual que lo que hablabas tú de lo que nos cuesta a nosotras y que lo trabajamos en todos los talleres de corresponsabilidad, que las malas madres bajen la autoexigencia, por favor. Baja la autoexigencia, delega soltando y diciendo, bueno, pues las cosas no van a salir como yo quiero, pero van a salir. ¿Sabes? Eso es fundamental en todo esto que estamos hablando de corresponsabilidad. Pero creo que ellos, estamos en una generación que seguramente sea puente, por lo que tú decías, por ser analfabetos emocionalmente. Espero que nuestros hijos, los hijos chicos, los niños del futuro, los hombres del futuro, sean así, porque lo hablaba el otro día también en la jornada y digo, nos hemos centrado mucho, las mujeres también, en empoderar a las niñas, ¿no? Las niñas, en que lleguen a ser lo que quieran ser, en que sean futbolistas, astronautas, en que conquisten espacios de hombre. Pero no estamos haciendo lo mismo con los niños. No estamos empoderando a los niños para que sean cuidadores, para que miren dentro, para que escuchen, para que conecten con el amor, Rocío. No se está haciendo. Porque a lo mejor tú lo estás haciendo en tu casa, pero es que no se socializa así. Entonces eso me preocupa. Pero bueno, antes de ir con tu historia, porque hoy Rocío viene también aquí en plan, cuéntame tu historia, Rocío. Antes de la historia, yo quería, como para cerrar este primer bloque de malas madres que están pasando un mal momento, Rocío, pero que en el fondo sí que creen que hay una conexión con el amor. Entiendo que han estado en una conversación, que lo han hablado. Me acuerdo bueno, pues del corto que veíamos el otro día como Movistar de La loca y el feminista, que os animo a todas a verlo, porque ahí ellos están. Bueno, creo que la pareja de la loca y el feminista ya están a punto de romper, ¿vale? Porque esa conversación en ese café no es la primera vez. Es ya como ella está al límite, Pilar está al límite, Iñaki sigue sin verlo pese a las conversaciones previas y ella está ya como, o sea, ya no puedo más, ¿no? Pero en la conversación que tuve con la guionista y actriz, con Pilar González, que le mando un beso desde aquí,
ella hablamos precisamente que ella eso le pasó en su vida real, ¿no? Y ella se tuvo que sentar con esa seriedad con su pareja porque no estaba viendo lo que estaba pasando, ¿no? Y puede ser corresponsabilidad, puede ser otra cosa. Entonces, a esas malas madres que nos están escuchando y que saben que todavía está el amor ahí, ¿vale? Que todavía es fuerte y lo sienten ambas partes, pero que ven la situación muy complicada, con posibilidad de romperse. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejos les das? Y si hay alguna dinámica de las que tú suelas hacer en esas consultas que hacéis previas con parejas que al final no se rompen y que también será, ¿no? Yo creo que sea como, ¡ole, Miguel Ángel! Hemos conseguido que no se separen. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué consejos le podemos dar y qué dinámica pueden hacer? Mira, pues precisamente el lenguaje del amor que te estaba diciendo antes, que lo voy a decir para que tomen nota, así que voy cogiendo Venga, papel y boli, vamos a ello. porque es cuando les ayudamos a entender el lenguaje del amor de la otra persona, es lo que sin duda les permite acercarse. Y cuando han llegado parejas que querían separarse y al final han decidido continuar la relación, ha tenido que ver con aprender a ver el amor desde el lugar y la forma de expresarse a otra persona. Entonces, ¿qué 5 lenguajes son? El tiempo de calidad, ¿vale? Hay personas, como a mí me pasa, que me gusta mucho cuidar que tengamos tiempo de calidad y que ponemos mucha atención ahí. Las palabras de afecto, que Gary Chapman dice palabras de afirmación. Los regalos. Hay quien su primer lenguaje del amor es a través de hacer regalos. El lenguaje del servicio y el contacto físico. Pregúntate, primero haz una evaluación de cuál es tu primer lenguaje del amor. Esto es como el trivial, ¿no? Los quesitos del trivial, que tienes de diferentes quesitos. Bueno, probablemente del primer y el segundo lenguaje te sea más fácil identificarlo, pero podemos tener de todos. Lo importante es que identifiques cuál es el primero y el segundo tuyo y después identifiques cuál es el primero y el segundo de tu pareja. Y para ir más allá, hombre, mi propuesta es que lo hagan juntos, Eso te ¿no? iba a Que sea decir. Claro, si queremos vamos a salvar la explorar. relación, vamos aquí. Eso es, desde ese lugar de curiosidad ¿Pero para cómo se llama empezar. el libro, Rocío? ¿Te acuerdas del título? Sí, los 5 lenguajes del amor de Gary Vale. Chapman, Compra, ¿vale? Y compra, Pedro. A la vista entonces, ¿qué es lo Berkshire. que Nuestro futuro de parejas depende de esto. Luego se lo contamos al buen padre y a Rocío. Entonces, con esto, para entender cuando la otra persona está haciendo desde el amor y no está sabiendo reconocer. Y entonces haces una interpretación de que este hombre o que esta mujer no se entera y no hace lo que tiene que hacer para quererme. Es como, bueno, empezar a entenderos. Y después, para esas comunicaciones que tanto preocupan, es muy importante cuando nos sentemos a hablar desde el yo siento, yo necesito, propongo. Y la otra persona, yo siento, yo necesito, propongo. Para enfocarnos en cómo nos sentimos, porque el sentir nadie nos lo puede discutir. Lo que podemos discutir, yo hago más, tú haces menos, ¿vale? Eso es discutible, porque va a depender de la interpretación de cada cual. Pero el cómo me siento, el cómo se siente la otra persona, poder escuchar cómo se siente la otra persona, no lo que piensa, no lo que piensas tú, no lo que valora, no, escuchar en silencio. El cómo se siente y el qué necesita. Pero el que necesita no vale yo necesito que tú, Laura, me hagas tal y cual. No. Entonces, yo me siento abrumada, me siento sobrepasada y necesito descargarme de tareas. ¿Vale? Esa es la necesidad amplia. En las propuestas vamos a ver cómo podemos encontrar la satisfacción y un equilibrio de las necesidades de ambos miembros de la pareja. El necesitar nunca debe ser desde el yo necesito que tú. Se trata de una expresión que parta del yo hacia yo. Yo necesito, yo siento, y ahora nos vamos a la solución conjunta que tiene que ver con las propuestas de soluciones. Qué maravilla, me encanta. Lo veo totalmente. El yo necesito. Te voy a decir el yo necesito de las malas madres, que más me llega, Rocío, y que me impacta y siempre me duele mucho, y de ahí que me haya ido de gira la hora de cuidarse, que es yo necesito cuidarme. ¿Sabes lo que te quiero decir? Normalmente las malas madres que me llegan, yo me las imagino en esta conversación y creo que le dirían esto a muchos hombres pareja, ¿eh? Yo necesito cuidarme, autocuidado. ¿Sabes? Y cuidarme no es cuidarme, pues lo que siempre decimos, ¿no? Que yo siempre quiero desmitificar el cuidado. El cuidarse no es el cuidarse del sistema, el cuidarse capitalista, el cuidarse de... Bueno, si te quieres hacer la uña, pues te las haces. Yo a veces me las pinto de amarillo y me encanta. Pero no es cuidarse, eso no es cuidarse.
¿Sabes? El cuidarse de escucharse, de tener tiempo para ti, de por fin poder quedar con esa amiga que no te tomas un café desde hace años, de poder leer ese libro que se acumula con polvo en la mesita de noche, de poder darte un baño tranquila, en silencio, de poder ir también a hacer deporte, ¿no? Que te gustaba. Es decir, de conectar con aquello que necesitas y que echas de menos. Y que yo creo que, claro, que ahí ellos no se pueden poner en el lugar de, bueno, no lo haces porque no quieres. ¿Sabes lo que te quiero decir? No es Sí. que no lo haga porque no. Es que esto no se trata de hacerlo yo a costa de da igual todo, ¿no? Que muchas veces lo vemos en la pareja también, ¿no? Como ellos no dejan de hacer deporte o no dejan su partido de pádel o su partido de fútbol y les da igual lo que esté pasando mientras, ¿no? Nosotras tenemos como ese compromiso mucho más fuerte de decir, yo necesito esto, pero necesito hacerlo desde la calma y desde un lugar de tranquilidad que siempre hablamos en la corresponsabilidad, que es como, yo me voy, pero quiero volver y que todo siga funcionando. ¿Sabes? Porque si yo me voy y vuelvo y todo está sin funcionar, no Vale. me voy a ir. Entonces, cuando muchas veces las malas madres dicen, jo, es que no, los hombres pueden decir, jo, pues no te sientas culpable por irte. Bueno, ¿dónde está la culpa? La culpa es porque sé que si no estoy, las cosas no van a funcionar y entonces me siento culpable de irme sabiendo que se va a liar la mundial. ¿Sabes? Y Entonces, entonces no compensa, es que entonces no exacto, compensa irse, entonces exacto. prefiero no irme porque ¿para qué? Si cuando vuelvo va a ser peor. Y en esto me estoy acordando de una pareja en concreto, pero bueno, esto ha pasado en muchas, que era la parte de la tarea para ella era, para el próximo día tienes que haber salido 2 veces, una por semana. Una vez por semana, 1 hora para hacer lo que quieras para ti, sea que eches a tus hijos y a tu pareja de casa y te quedes tú tranquila o que hagas algo pero por y para ti. Claro, la cara era como, a ver cómo encajo yo esto en mi realidad. Y entonces la pregunta es para él, ¿cómo vas a hacer tú posible esto? Y ahí cortocircuitaba muchas veces la parte de decir, cómo lo voy a hacer posible? Claro, para que ella se, porque es la parte que tú dices, sí, sí, vete, vete, sí, sí, vete, Claro. vete, vamos a aterrizarlo. ¿Cómo es posible? Y ahí entonces le ayudamos, le hemos ayudado a pensar, a reflexionar acerca de cómo. Y ahí se daba cuenta de la implicación y responsabilidad que tiene para que eso sea posible. Es muy fácil, en la mirada siempre está la mujer, por eso la parte de a las niñas para empoderarlas y nos hemos olvidado de los niños. Y entonces en la parte de, bueno, si no se vas porque no quiere. No, espera, esto es equipo y equipo para todo. Y para cuidarnos cuando tenemos hijos necesitamos ser equipo. Pero para que la pareja es en tercer olón, hay 3 miembros en una relación. Cada persona de su sexo, una persona, otra persona y la pareja. Para que la pareja pueda funcionar, hay una persona que necesita estar atendida, otra persona que necesita estar atendida y entonces podremos atender a la pareja. Pero si no hay esa atención, en este caso a nosotras, que es lo que suele pasar porque estamos desbordadísimas, porque vamos con todo y vamos con todo porque no hay esa parte que asuma su parte de responsabilidad, ¿cómo narices vamos a cuidar y a tener atención a la pareja si no me atiendo ni a mí? Y esa es la primera dificultad, que no hay espacio para esa atención individual súper necesaria. Totalmente, totalmente. Y con esto y un bizcocho llegamos a la historia de Rocío, que al final para ti, y yo creo por eso, yo creo que nos une a muchas malas madres emprendedoras, ¿eh? Muchas emprendemos a partir de una historia personal que además conecta con un dolor y conecta con un momento de duelo y de pasarlo mal y de repente pues hemos conseguido, podría listar a muchas malas madres, amigas emprendedoras, que a partir de su historia personal han hecho su misión, su trabajo, su proyecto. Esto es maravilloso, Rocío, hay que darte la enhorabuena por conseguir esto, porque yo creo que cuando conseguimos esto es cuando de repente le damos incluso sentido a lo que hemos vivido y sufrido, pese a haber sido duro. De repente dices tú, oye, pues a lo mejor la vida me puso esto para aprender, para crecer y para estar ahora en este lugar, que creo que estás en un lugar maravilloso, con un proyecto fantástico, con mucha proyección, con una pareja que además de pareja, compañero de viaje y de trabajo. Entonces, bueno, pero vamos a indagar un poco en esa historia, en que nos cuentes esa historia, que yo ya me sé y ya me has contado y emociona, porque creo que eso precisamente y esa responsabilidad que tenemos de seguir contando nuestra historia y no cansarnos de ella, ayuda a identificar a muchas malas madres que te pueden escuchar hoy, ¿no? Así que nada, cuéntame tu historia, así en plan, hola, cuéntame tu historia.
Madre mía, como por dónde empieza la parte de la historia. Bueno, ayer me reía porque en una conferencia no contaba algo que a veces se queda en el olvido porque estamos muy en ese lugar, ¿no? De haberle dado un sentido a todo aquel dolor y a todo aquel sufrimiento y culpa, que para mí fue lo más pesado de todo, y se me olvidan cosas. Bueno, yo me Bueno, casé. puedes hacer un resumen, ¿eh? Porque Sí, claro. sí, es un resumen, pero a lo que iba que me casé por la Ahora iglesia. empieza Rocío. Nací un día No, soleado en no. Sevilla. No, sino que ayer recordaba que cómo había sido mi boda y mi boda fue muy para toda la vida porque yo me había creído el discurso de se casaron y fueron felices para siempre, como la historia a acabar ahí. Yo Hombre, lo que no tenía ni idea ¿y es que quién mi no? historia empezaba ahí. Claro, mi idea era envejecer con ese hombre, ¿no? Iba a ser el padre de mis hijos, íbamos a ser abuelos. Yo me había montado una historia ahí perfecta que era al final la proyección de la historia de mis padres y mis abuelos, y yo quería seguir esa estirpe. Desde ahí, cuando él hay un momento en el que me plantea la separación, estando embarazada de mi primer hijo, ahí con mi bombo, para mí aquello fue un cortocircuito brutal, porque era, ¿cómo? O sea, era imposible. ¿Cómo iba a tener un niño y no iba a tener a su padre y a su madre todos los días de su vida para siempre? A mí aquello, para mí separarme era fracasar, era sinónimo de traumatizar a mis hijos y era la idea de romper una familia. Y yo venía de una familia muy piña, bueno, unas historias que era como, ¿cómo voy a hacerle esto? Además, a mis padres y a mis abuelos. O sea, era todo se me venía encima. Bueno, aquello inició un periplo de lo que nosotros al final continuamos la relación durante 4 años, pero aquellos 4 años para mí fue un proceso de muchísimo crecimiento personal. Yo digo que cuando nació mi hijo mayor, nací yo como mujer. Yo creía ser mujer, pero me di cuenta que había vivido la vida adulta como una niña en el cuerpo de una adulta. A partir de ahí inicié un proceso de autoconocimiento enorme que me llevó a cuestionarme todo lo que creía. Si realmente la separación podría, si llegara algún día, porque ella se quedó en nuestra relación de pareja esos 4 años, se quedó ahí de forma permanente y de vez en cuando volvíamos, había etapas buenas, por eso tuvimos un segundo hijo, pero bueno, la situación siempre estaba como idea. Cuando yo me lo planteaba, empecé a cuestionarme de dónde venían esas ideas. En esto de querer ser buena madre, que ya me costó aceptar que era mala madre de por sí, pero cuando entendí que los hijos lo que necesitaban eran otras cuestiones que se escapaban de una relación de pareja, que una cosa que antes que madre yo era mujer y era una ser humana que necesitaba vivir y atender su realidad más allá de la maternidad, empecé a diferenciar entre mi rol de mujer y mi rol de madre, que soy las dos, pero el rol de madre es solo un accesorio a quien yo soy, porque yo no soy madre, ni soy terapeuta, ni soy hija, ni soy hermana, soy. Y en ese soy abarca muchas cosas y la maternidad había ocupado un lugar que me dio la vuelta como un calcetín, que agradezco muchísimo, pero me llevó al lugar de darme cuenta que yo no era quien creía ser y la vida y la relación de pareja no era lo que yo creía. Por eso cuando hice el máster en educación emocional me propusieron que hiciera un trabajo de investigación que me iba a llevar un año. Me dijeron, hazlo de un tema que te guste muchísimo porque vas a tener que estudiar e investigar tanto que te vas a aburrir. Hija, pues lo voy a hacer de cómo acompañar emocionalmente a los hijos con progenitores en proceso de separación. Pero tú ahí estabas, ¿tú cómo estabas ahí? Estaba casada ¿Ahí en estabais pareja. bien? ¿Ahí estabais medianamente bien? Ahí en ese momento estamos en terapia de pareja, estuvimos 2 años en terapia de pareja y supuestamente estábamos bien. ¿Por qué te digo supuestamente? Porque era lo que yo me contaba. Yo a Claro. día de hoy tengo un discurso Que diferente sabes al que que no yo me estabas bien, contaba. claro. Y yo sé que no estábamos para nada bien, que estábamos súper lejos, que estábamos en las antípodas el uno del otro. Pero en ese momento yo consideraba que estaba bien. Y entonces me conté a mí que voy a hacer este trabajo porque es muy interesante para quien lo pueda necesitar. Eso fue lo que yo Pero me tu conté. subconsciente sabía que era para ti. Efectivamente. Entonces fue un año donde todo mi afán era, dicen que la separación trauma a los hijos. Yo quiero Qué investigar y fuerte. descubrir el por Tú qué. necesitabas la respuesta de quien no Sí, traumaba para poder hacerlo. Es fuerte. efectivamente. Y ahí cuando vi que no existía en todo lo que leí, no existía nada, teoría que identificara que una separación traumaba, lo que puede traumar es una mala gestión de la separación, derivado de triangulaciones que se hacen con conflictos de lealtades con los pequeños, pero no la separación en sí, sino una mala gestión de la separación.
ahí fue cuando a mí me hizo un clic decir, bueno, y si alguien, claro, no hablaba de mí en mi discurso interno, decía, bueno, y si alguien se quiere separar y lo quiere hacer bien, atendiendo las necesidades emocionales de las criaturas para favorecer su salud mental, ¿por qué no se puede hacer? ¿Por qué esta idea de que va a dañarles? Yo lo hice, desarrollé mi teoría muy bien. Cuando lo presenté al Tribunal de Psicología, mi gran sorpresa, con un catedrático en psicología, con un doctor en psicología, mi sorpresa fue la unanimidad, bueno, que me dieron todos la máxima calificación. Y ahí fue cuando dije, esto no son pájaros en la cabeza, esto no son teorías de una flower power, como me llegaban a decir, sino que esto realmente está fundamentado tal y como yo he presentado. Y 3 semanas después, Laura, yo me separé. Wow. Entonces ahí me Pero hizo un súper clic rápido, ¿no? súper rápido, porque 4 años con la sombra de la separación, 2 años, los últimos 2 en terapia de pareja. Pero indaguemos un poco más en plan diario de Patricia. Hasta donde tú quieras, ¿eh? Cuando tú, embarazada, él te plantea la separación, ahí, ¿qué pasaba? ¿Pasó algo? Sí, él una crisis existencial por su parte muy grande. Ah, vale. Entonces, la decisión de embarazo Pero era individual, era una decisión era suya. individual. Sí, tenía que ver con él. Para mí, para nada. O sea, yo en ese momento, bajo ningún concepto me hubiera separado, pero no era ni siquiera por el miedo a la separación, era porque yo estaba bien con Sí, él, yo sí. estaba bien, yo estaba a gusto. O sea, para mí no cabía, no tenía sentido. A mí se me fue como si el suelo se abriera y yo cayera a un abismo de decir, pero ¿esto qué narices es? O Ya sea, ves, para mí claro, no no, tenía ningún y sentido. sobre todo en ese momento tan vulnerable. Sensible. Fue Y, muy duro. y luego ya después del proyecto, cuando eres tú a las 3 semanas, ¿quién eres tú la que lo decide? ¿Eres tú la que lo plantea ahí? Sí, ahí fue, claro, ahí fui yo. Yo había en ¿Qué esos te 4 hizo años, clic? ¿Qué te hizo clic esas 3? Porque fueron 3 semanas realmente. fueron solo, claro, me hizo el clic el que me avalaran externamente, el que yo no creía en mí, el que yo desconfiaba de que eso fuera verdad. Había una Pero parte que es decir, ¿solo era por esa parte de saber que tus hijos iban a sufrirlo? ¿O era también por el chute de autoestima y validación que te dio todo el proyecto y todo eso, y toda la lo, nota? segu- fue lo segundo, porque yo había ido descubriendo a lo largo de ese año, había ido descubriendo todo esto de que en los niños existía la forma de hacer una separación cuidándoles en el proceso. Entonces eso ya me había ido calando. Fue el chute de lo que yo había llevado viviendo ese año y que unas personas con esas titulaciones que para mí en ese momento eran importantes, pues yo le di una importancia que no me estaba dando a mi propio sentir, porque mi cabeza iba en un sentido en base a esos mandatos que recibimos y mi corazón iba en otro. Sí, Y pero lo que que tenía hice que ver también con la falta de autoestima. El poder. 100%, 100%, con la falta de creer en mí y de sentirme capaz totalmente. Yo creo que la vida me regaló esta oportunidad, porque es eso lo que después, lo que hice en la teoría, lo puse en práctica después con mis hijos. Y cuando después los vi tan felices, Laura. Los vi tan bien después del proceso de adaptación, Cuidado, que esto es un proceso de adaptación, que esto no es una cosa que se hace de la noche a la mañana. Pero cuando ya habíamos pasado ellos y yo el proceso de adaptación de separarme, de que su padre y yo nos separáramos, de que su realidad del día a día fuera diferente, los vi tan a gusto, tan bien, que yo recuerdo perfectamente un instante en el que me enfadé conmigo por ese sufrimiento, esa cárcel mental en la que yo había estado viviendo 4 años y dije, por mis ovarios, que ni una sola mujer va a cargar con este peso de culpa y sensación de fracaso si yo puedo hacer algo para remediarlo. Y ahí me comprometí conmigo que algún día haría algo, no sabían qué, me habían dicho de publicar un trabajo en una revista científica, me habían dicho que algún día podría ser un libro, muchas cosas, y se quedó todo como algún día. Y ese algún día, bueno, pues fue llegando y lo que hice primero como con mis hijos, un poco como conejillo de indias, pues es lo que a día de hoy nos dedicamos desde Creada, ¿no? Para favorecer que otras personas puedan encontrar ese equilibrio nuevo después de un momento de tormenta. Vamos a ir por el principio para ir llegando al tema en sí, que es la separación consciente. ¿Qué señales crees tú en una pareja que está escuchando que ya han pasado, que han ido conviviendo con la sombra de la separación, ¿vale? Que ya está la sombra de la separación dentro de sus vidas y de sus hogares? ¿Qué señales crees que son claves para decir hay que dar un paso?
hay que dar el paso. Mira, yo voy a decir una que fue la que me hizo el clic y que a mí me dolió. Reconozco que me dolió verme ahí porque me sentí muy mal. Que después de mucho tiempo sin espacio físico de pareja, el padre de mis hijos y yo nos fuimos a una cita de pareja que hacía mucho que no teníamos. Dejamos a los peques con mi madre y nos fuimos al cine. Además era solo cine, ni cenar por aquello del tiempo. Era como vámonos a... Y hay un momento en el que él me coge la mano, muy amable y muy cariñoso, y me dice, me mira a los ojos y me dice, esto es lo que nos hacía falta. ¿Ves qué bien cuánto lo necesitamos? Y a mí ahí dije, mierda, no. ¿Por qué dije, me vino esto? Porque era, No lo acabo de sentías. darme cuenta que yo esto no es lo que quiero. Sentir rechazo hacia el espacio de pareja. Mientras habíamos estado en la convivencia los cuatro con los Sin niños, no parar. me había dado cuenta de que en ese olón de pareja de él y yo como hombre, mujer, no como madre y padre, ya se había terminado. Y a mí eso fue Buah. justo en el impasse, desde que entregué en trabajo hasta que a las 3 semanas le dije que nos separábamos. Y ese fue el clic que a mí me hizo decir, esto ya no tiene sentido. Y me dolió porque era la parte de decir, qué guay sería, siendo la mujer que ahora siento que soy con Que hubiera tanto ido power. bien. Sí. Claro, claro, yo quería que hubiera ido bien, hubiera sido genial, pero ahí me di cuenta que había una no apetencia, que mi cuerpo rechazaba a esta persona que es un buen hombre, con buen corazón, un buen padre, pero ya como hombre y mujer, ahí me di cuenta, fue el clic de esto ya no tiene sentido y la nota que me habían dado fue la que me avaló a mí para darme esa fuerza. Entonces, para mí una señal es ese no apetecer los espacios de pareja, encontrar siempre las excusas en no tengo tiempo, es que los niños, es que preguntarte. Entonces, ¿realmente es una cuestión de incapacidad o es las cuestiones cotidianas las que pones de excusas porque realmente no te apetece estar con esa persona como pareja, no ya como madre o padre? Entonces, esa es una señal. Otra señal tiene que ver con el andar siempre enfadada con la otra persona. No, o sea, ya no solo no tener ganas de estar en pareja, sino hay una parte que como nos duele y cuesta mucho a veces contarnos verdades, porque son verdades que sentimos, pero que no queremos, porque no responde a nuestras expectativas ni a nuestros deseos, pues a veces nos contamos que, ay, es que este hombre es así o es asado y estamos siempre enfadadas con él o con ella. Y lo que hay detrás de esos enfados es la negación a lo que yo estoy sintiendo y no quiero ver. Entonces, desde ahí es preguntarnos si el enfado tiene que ver realmente con una necesidad, una falta de equilibrio, una necesidad no satisfecha, o tiene que ver con lo que yo expreso para hacia afuera, para de piel para adentro, no escucharme. Esa es otra señal. Y otra muy importante es la comunicación ácida, que es cuando aprovecho cualquier momento para, no, yo estoy bien, pero pum, ahí la llevas. No, yo estoy bien, pero ahí. Y eso es muy importante verlo a la inversa, cuidado, porque lo estamos poniendo en Exacto. base a quien lo esté pensando, ¿no? La posibilidad de la decisión o la no decisión. Pero cuidado, cuando la comunicación ácida viene del otro lado, cuídate y protégete. Es decir, son señales de alerta para ver tú también de la otra persona hacia ti. Porque vemos, por desgracia, muchísimos hombres que delegan esta decisión también en la otra persona. Y es la mujer, y esto lo vemos mucho, es que yo quiero seguir, pero es que él y hace esto y hace lo otro. Cuidado, porque esa persona lo que está buscando es desde su incapacidad de asumir su responsabilidad en la decisión, buscar que tú la tomes. Sí. Porque de esta forma yo soy la víctima, porque aquí el problema es que hemos vivido en la separación desde el lugar de víctima y verdugo. Y claro, si yo le dejo, yo voy a ser el malo, pues que me deje ella. Y provoco situaciones. Buah. Entonces, muy importante tener la alerta ahí, porque conviene que te cuides y que te protejas, porque eso daña mucho y eso tiene que ver ya con cuestiones más graves, ¿no? Y eso, la salud mental la perjudica Bueno, muchísimo. cuestiones que llegan a lo legal, ¿no? Luego Sí, para poder pues tener una custodia compartida o propia y tantas cosas que se están produciendo
en el día a día, ¿no? Pero, y luego hay una cosa que cuando se da esta señal de la comunicación ácida, yo creo que ahí sí que es una barrera que no debemos pasar por el bien de las dos personas, es cuando ves eso hacerse entre amigos, en familia. O sea, todo da seguro que ahora todas las mamás estamos viviendo alguna pareja con ese tipo de comunicación en una comida familiar, en un encuentro con amigos, ¿no? Y que ves cómo esos tiros se lanzan y dices tú, "Uf, eso es una barrera, un límite, ¿no? Muy chungo, ¿no? De pasar y se ve en el día a día. Sí, sí, Entonces, por eso si alguna nos escucha y lo ve en claro, algún también amigo, en ayudar. una familia, efectivamente, pero ayudar no diciéndole lo que la otra persona le está haciendo mal, porque se puede poner a la defensiva y protegerla, sino tomarlo como alerta de me voy a arrimar más a esta amiga o a esta hermana mía. ¿Desde el qué? Desde la parte colega, no desde la parte de voy a decirte lo que tienes que hacer Sí. o de te voy a terapeutizar. No, sino desde el escucharla, de sacarla a tomar café, desde el que necesitas, desde un lugar muy tierno, porque lo que necesita es sentirse amada en la medida en la que tengo una comunicación hacia de alguien que se supone que me quiere. Y por otro lado, tengo una amiga que me hace sentir, pues eso, ¿no? En una esponjita amorosa y tierna, va a serle más fácil identificar la comunicación ácida. O sea, muchas veces no tenemos que Hemos decir cosas. normalizado, es que muchas veces Efectivamente. han normalizado, es que es así, ¿no? Es que es su manera de Eso, ser. eso es. Y digo porque, claro, esa comunicación ácida llega a convertirse en humillación, Rocío. Sí, sí. O sea, y eso sí que ahí es donde entra pues otros temas que no vamos a hablar hoy, pero que rozan al final la violencia verbal, Sí. ¿no? Bueno, hay muchos casos de violencia que tenemos muy identificada la violencia física, nos cuesta mucho detectar la violencia sutil, ¿no? Esa que yo llamo violencia invisible La luz de y que gas. daña más, sí, la luz de gas y cuando hablamos de perfiles de trastorno narcisista son cuestiones que hacen con mucha inteligencia, con mucha, y desde ahí es muy fácil sentir que yo tengo el problema y creerlo de verdad. Y por eso esa parte de tener a alguien que pueda estar ahí para validar, para identificar que esto que tú has normalizado, cariño, no tiene por qué ser así. Y pedir ayuda, que es muy importante pedir ayuda. Pero vamos a imaginarnos que estamos en una pareja, ¿vale? De dos personas, buenas personas, que de repente pues se han dado cuenta de que se rompe el amor y de que realmente ya no tiene mucho sentido, ¿no? Y que, y que vamos a pasar por ese tránsito, por esa adaptación, por esos pasos que hay que dar para conseguir hacer una separación consciente. ¿Cuáles son los pasos que debemos dar cuando ya por fin pues ha dado esa conversación y se ha dicho, oye, por el bien, no ya el bien de nuestros hijos y nuestras hijas, sino por el bien de nosotros mismos, vamos Ujú. a separarnos? Bueno, el bien de nosotros que va a repercutir en beneficio para los hijos, porque Claro. cuando mantenemos una relación que no suma, los primeros perjudicados son los pequeños. Y esto muchas veces se nos olvida, que la responsabilidad de cuidar no es solo en cuestiones de higiene, de alimentación y las básicas, sino que cuidar también es hacernos responsables de nuestra realidad para que haya una armonía en la familia que les permita crecer con salud mental y los pequeños no tener que andar ahí, bueno, en dinámicas que no les va a beneficiar. Y sobre todo Bu- y sobre todo no reproducir, ¿no? Algo que también hablamos el otro día con Marta de Peque Felicidad, que es como no reproducir algo que han visto en casa como normal, ¿no? Porque al final es como Efectivamente, ella decía, ¿no? Decía que eso también lo trabajas tú mucho, es decir, el día de mañana cómo quiero que recuerden también, ¿no? Nuestra vida en claro, pareja, ¿no? claro, y sobre todo yo pregunto muchas veces cuando nos llegan con dudas de si me separo o no, vamos trabajando y un momento que le digo, me lo invento, tu hija María, que ahora tiene 3 años, cuando tenga 35 años, una relación de matrimonio con estas características que le pongo en la suya, y te venga y te diga, mamá, me siento así, 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 ¿qué hago? ¿Qué le dirías? Y la respuesta al 100% a veces es, sepárate. Y pues ya está, cariño, si quieres que algún día ella sea capaz de salir de una relación así, te toca hacerlo primero a ti, porque no aprenden por lo que les decimos, sino por lo que nos ven. Entonces, por eso nosotros decimos que muchas veces una separación es un acto de amor y de responsabilidad.
e incluso generosidad, porque lo cómodo Total, es mantenernos ahí total. y ser capaces de separarnos es un acto de valentía Hombre, enorme. o sea, y más quiero decir, que separarse, quiero decir, habrá parejas que tengan recursos suficientes, sabemos que los recursos no, es decir, a día de hoy conozco en la asociación mujeres que no sé, que están separadas pero siguen conviviendo en el mismo techo porque no tienen los recursos para poder vivir en casas distintas, o sea, que somos conscientes del privilegio incluso que puede llegar a ser separarse, ¿eh, Sí. Rocío? Porque mucha gente no se lo puede ni plantear porque no tienen la situación económica o social necesaria. Pero bueno, Bueno, a mí imaginar... misma eso, Laura, en modo diario de Patricia, me pasó. O sea, yo tuve que volver a casa de mis padres cuando me separé, porque yo había dejado, renuncié a un contrato indefinido para poder cuidar. Y claro, no tenía ahorros, vivíamos con un sueldo de autónomo. Y de ahí era, ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? Busqué muchas opciones y tuve que rendirme a mi realidad, que lloré como no he Ya. llorado nunca, que era volver a casa de mis padres, que son personas con muy buen corazón, pero claro, yo ya era muy independiente y ahora tenía que volver a casa de mis padres a vivir en una habitación con mi hijo de 2 años, que era más bebé que niño, con mi peque de 4, los tres ahí con todas nuestras cosas, un año, hasta que yo pude hacer todo lo que hice económicamente, por volver al mercado laboral y desde ahí poder construirme la vida que a día de hoy tengo. Entonces, la separación realmente puede ser una oportunidad para una vida mejor. Ahora bien, requiere pasar un túnel muy oscuro, que por eso es importante que en la medida en la que se pueda, bueno, pues acudir a recursos, a ayuda, porque es un camino de mucha soledad. Y dentro de lo que cabe también, porque esto es como siempre, el privilegio es muy grande siempre, tuviste el privilegio de tener a tus padres ahí. Sí, sí. Porque también, ojo, ojo con ese sostén familiar y todo lo que al final los abuelos y las abuelas hacen por nosotras, no solo en la separación, sino en el cuidado, ¿no? Bueno, imaginémonos, pareja que, mala madre que nos está escuchando, que ya lo han hablado, que ya están en proceso de separación. ¿Cuáles son los pasos, las fases por las que hay que pasar? ¿Qué consejos les das para llegar a tener una separación consciente? Bueno, pues el inicio es el mismo que hablamos antes, que tenía que ver con cuidar a la pareja, que es la reflexión desde dónde nos queremos separar, ¿vale? Podemos hacerlo desde el miedo, que es de donde venimos haciéndolo tradicionalmente, o desde el amor. Pero el amor no son los osos amorosos, los corazones y no es Cupido. El amor tiene que ver con una mirada que trasciende los miedos que esta situación nos genera. ¿Para qué? Porque una separación consciente requiere de dos pilares. Uno, poner en el centro de todas las decisiones, de todas y cada una, que van a ser un montón de decisiones, las necesidades reales de nuestros hijos. No las necesidades que nos contamos para tapar nuestros deseos, nuestros vacíos, nuestras heridas, sino sus necesidades reales. Y para poder atender esas necesidades reales hay un segundo pilar básico en la separación consciente, que es hacerlo desde mi yo adulto, desde mi centro. Es muy fácil porque una separación abre heridas que nada o poco tienen que ver con la relación de pareja y mucho con la historia vital de cada cual, especialmente con la infancia. Es muy fácil entrar en el miedo al abandono por esas heridas, al rechazo, y desde ahí podemos convertirnos en dos personas adultas, pero que somos dos niños pataleando, en el que yo te culpo a ti, tú me culpas a mí. Cuando nos miramos el uno al otro, responsabilizando, culpando al otro del malestar que yo siento ahora y de mis miedos, lo único que va a suceder es que dejamos a nuestros hijos huérfanos emocionalmente. Y la realidad es que esto de hablarlo los dos, Laura, es la minoría, una minoría inmensa que nos encontramos nosotros. La inmensa mayoría vienen ellas y son las madres las que aquí también van por delante, poniéndole conciencia de quiero separarme y quiero hacerlo bien. ¿Cómo lo hago? Pues la primera parte es entender y aceptar que tienes la realidad que tienes, que si la otra parte no suma, porque cuando vienen los dos el proceso de adaptación es súper rápido, Claro. súper fácil, sencillo, y de verdad que lo alucinan de cómo los peques en muy poquito, pero muy poquito, te dan los 2, 3 meses, están súper adaptados y ellos mismos es como, pero esto parece magia. No, no es magia, es ir en equipo en un momento de adaptación, atendiendo a los dos las necesidades de los pequeños y haciéndolo a su ritmo, no al ritmo vuestro de, vale, pero esto es una minoría todavía. Ojalá que creada dure muchos años, nosotros podamos ver de viejitos que se ha convertido en una mayoría. Pero de momento son ellas las que vienen. Entonces, de ahí, primero es aceptar tu realidad.
Porque normalmente nos empeñamos y nos desgastamos mucho, y esto es un proceso muy largo, como para que te desgastes desde el inicio, en poner esfuerzo en que él entienda y que él vea, toma, mira, el podcast de Creada, toma, mira, este artículo del blog de Creada, y nos escribe, no es que le manda artículos, y él no lo ve así. Y yo quiero que lo vea así para que empecemos. Y es como, no, cariño, sé que duele, sé que frustra, sé que entristece, sé que da miedo, pero desde tu realidad, tú sí puedes colocarte en tu yo adulto para atender las necesidades de tus criaturas. ¿Por qué? Porque al menos habrá una persona que les esté mirando y que esté aceptando el ritmo de los pequeños para, en las decisiones que en la parte que te toca a ti decidir y la parte que te toca a ti ser y estar, pueda ser esa cueva que favorezca que los pequeños se puedan adaptar. Y se puede, yo misma lo hice así, sí, yo no contaba con la otra persona. Qué duro, ¿eh? Es duro, yo recuerdo mi proceso, lo que pasa es que yo ya estoy en las mieles, porque lo he pasado, pero el momento sobre todo es la sensación de incomprensión, de yo no lo quiero ver como un fracaso, yo no quiero ver que mi familia se ha roto porque me duele mucho, pero es que socialmente, por mucho que dicen las estadísticas, el 60% de los matrimonios se divorcian. Vale, eso dicen las estadísticas, pero sigue siendo un estigma. ¿Cuánto era? 60%. Ay, yo me parece que es poco, ¿eh? Me ha parecido mucho. Yo creo que eso está mal. Eso ha subido, ese es de 2022. Pero Miguel Ángel lo que dice es que cómo hacen esas estadísticas, porque ese 40% se puede separar después. Claro, entonces dudamos mucho de cómo lo hacen, Sí. pero bueno, esa es la teoría social. Sin embargo, la realidad es que está muy estigmatizada. Nuestro libro mismo, por llamarse Separada, hay mucha gente que nos ha dicho que no lo quería en físico porque no quería que le vieran leyendo un libro así, o que lo han leído pero forrado con papel de Como regalo. el estigma de la separada. Sí, ¿Sabes? sí. Que es como muy fuerte, ¿no? La soltera, la separada, Sí. la viuda. Nosotras. Todo es, claro, Nosotras. exacto, es todo el rato nosotras y todo el rato además diciendo, todo el rato además como el sistema de la separada es ya como la separada, no la han querido, ¿sabes? Es que es así, el machismo estructural que hay en esta sociedad. Hay una cosa... Y algo habrás hecho mal, ¿eh? Cuidado, porque además algo habrás hecho mal para que no te quieran. Ya ves, tía. El problema está en nosotras. Es como la soltera te va a quedar. Hay una canción de soltera te va a quedar. Que hablando con amigas que se han separado, hay una que me contaba hace poco que me gustaba mucho, hablando de este tema, ¿no? Y yo creo que también porque quería tenerte en el podcast y demás. Y le decía, ¿cuál crees que es el éxito de tu situación, ¿no? Y de que realmente haya ido bien. Y hay una cosa que me gustaba que decía y que rompe un poco con lo que pensamos a nivel social, que es que mi proyecto de familia nunca ha terminado, pese a que estemos separados. Y eso es tan bonito, Rocío, es decir, cuando entiendes que tu familia sigue estando y que esa persona, aunque no sea ya tu marido, que puedes no estar casada, aunque ya no sea tu pareja, sigue siendo una persona importante en tu vida porque la familia sigue estando. Es un tipo de familia distinta, pero porque hay que, como decir, se rompe la familia, se rompe el amor. No, sigue habiendo una familia porque aunque tú tengas tu pareja, aunque yo tenga mi pareja, seguimos siendo familia porque tenemos hijos en común. Y además y luego decía otra cosa que me gustó mucho, que es como... Y dice, yo no puedo dar consejos, porque bueno, ¿quién puede dar consejos, no? Al final, quiero decir, tú trabajas en esto, Rocío, pero el resto solo podemos hablar de la experiencia vivida, ¿no? Y muchas veces creemos que nuestra experiencia, ¿no? Con ese sesgo inconsciente que tenemos es la realidad. Y decía, pero al final creo que va de que somos dos buenas personas. Y de que los dos, pues más allá del dolor, porque sí que es verdad que en una separación es una realidad. Normalmente hay uno que deja de querer, a menos que haya algo como muy gordo, ¿no? Que ocurra, es uno el que se aleja, ¿no? De repente ya deja de sentir ese amor del que hablabas. Entonces, claro, hay una persona que normalmente, en muchos casos, es la que está más herida, ¿no? Pero si hay como buenas personas que realmente creen en ese proyecto común y que por encima están sus hijos, aunque no crea... Claro, esto me lleva a un debate. Estoy enrollándome aquí, que da gusto. Pero me lleva a un debate porque muchas veces, y lo hablamos mucho en Malas Madres, el no sentir tampoco que por tus hijos, ¿sabes, Rocío? Este punto de,
porque por mis hijos, porque por mis hijas. No, es que eso tampoco, porque tampoco tenemos que pensar por mi hija lo que sea, y aunque mi hija me esté tratando fatal, siempre va a ser mi hija. Eso también hay que romperlo un poco, ¿eh? No sé cómo lo ves. Para nosotros esa idea, que era la que mi abuela paterna me ha transmitido siempre, que la quiero un montón, y claro, con lo que ella ha aguantado, como no me decía, ella me decía, aguanta, hija, tú Claro, aguanta, porque es un eso, niño. es que lo dice mucha Y gente. es, claro, a mí me lo han dicho, yo lo tenía ahí, yo creía que tenía que aguantar, ahí estuve 4 años. Entonces, ¿por qué lo consideramos un error? Lo consideramos un error porque entonces utilizamos a nuestros hijos como hijos pegamento. Les añadimos una carga de responsabilidad que no les corresponde. ¿Qué responsabilidad inconsciente está ahí? Mantener junta que no unida a la pareja. Y entonces lo que va, su cerebro se va impregnando de un modelo de relación que no está basado en el amor, sino en el miedo a la separación o en el conformismo o en el hastío. Y después queremos que los adultos tengan relaciones de pareja o relaciones de lo que sean sanas. Claro, pero si no han visto el modelo, entonces al revés, por eso es una responsabilidad cuando tomo conciencia de que esta relación ya nos suma. Ahora, no es la separación lo malo. Lo que puede ser malo es una mala gestión de la separación. Pero de la misma manera, Laura, que vamos a quitarnos la venda de los ojos, que puede dañar una mala relación de pareja. Porque una mala gestión de la pareja daña mucho y nosotros vemos muchas personas muy heridas que han vivido situaciones en casa de padres que a lo mejor no discutían, pero cero afecto, cero cariño. Y no nos damos cuenta de que eso también hiere y eso también perjudica a nuestras criaturas. Y están muy heridas por cuestiones y sus padres no se separaron y hubiera hecho un gran bien si se hubieran separado. Entonces, claro, pero la idea en nuestra sociedad en esta parte del Mediterráneo, Italia, Grecia, España, el estatus de bienestar del Estado no recae, perdona, en el Estado, sino en las familias. Entonces, el estado del bienestar nos lo acarrean a nosotras, las familias. Desde ese lugar, el concepto de familia está totalmente arraigado y el concepto de familia es hombre, mujer, hijo, hija. No es más. Todo lo que nos salimos de ahí estamos defectuosas, parece. Y esa carga duele muchísimo y eso es un duelo muy grande que hay que elaborar. Cuando decimos en Creada que cuando una relación de pareja se termina, la familia no se rompe, cambia de molde, es porque realmente pasa como te decía tu amiga. Seguimos siendo familia, nos guste o no nos guste. Porque esto que para ella a lo mejor ha sido, a lo mejor que no la conozco ni su historia, pero a lo mejor ha sido más fácil porque los dos fueron capaces de identificar que eran buenas personas. Pero a mí si me hubieran dicho esto en el primer año de haberme separado, te hubiera tirado el vaso de agua a la cara de decirte, sí, hombre, qué familia, si no quiero volver a verlo ni en pintura. ¿Por qué? Porque ahí estaba en mi explosión de duelo, en mi huracán emocional, donde sí que cuidé mucho tener una relación que respetara a nuestros hijos, pero no podía ver a la otra persona. Y sé que me consta que no me podía ver a mí. Claro, ¿qué necesitamos? Cada uno necesita hacer su propio proceso. Y yo aprendí a verlo a él como padre y no como hombre, a verlo a través de la mirada de mis hijos. Porque yo sentía rechazo de mí hacia él como hombre por muchas cosas que habíamos vivido, porque él metió mucho la pata y yo metí mucho la pata en nuestra relación y ambos nos equivocamos un montón. Y desde ahí estábamos los dos como hasta el gorro el uno del otro. Necesitamos pasar un tiempo y la clave para mí fue entender que para mis hijos ese hombre era su 50%, porque mis hijos son fruto 50% de mí, 50% de él. Gracias a ver cómo mis hijos lo admiraban, lo querían, aprendí a verlo como padre. Es muy importante distinguir entre el rol que la otra persona ocupa en mi vida como hombre o como mujer a como padre o como madre, porque es diferente lo que hemos vivido como hombre y mujer y lo que viven nuestros hijos como madre y padre, porque necesitan ambas figuras y ambas somos importantes. Entonces hay que elaborar esa parte o sanar esa parte como persona que soy antes Necesitan ambas figuras y la tienen. Pues las madres que crían en soledad por elección propia son maravillosas también, ¿eh? Sí, me refiero en Sí, estos casos, ¿vale? lo digo por acordarnos de esas madres solteras por elección. Claro, digo cuando han crecido desde el inicio con Claro. ambas figuras parentales, desde ahí nos necesitan a ambas. Sí, total. Estábamos en la parte, antes de la gran pregunta que más te hacen, ¿qué
que es cómo explicárselo a los niños y a las niñas, ¿vale? Pero antes de entrar ahí, estábamos en la parte de esa madre, ¿vale? Que se separa, que va a pedir ayuda para separarse de manera consciente y que te habías quedado diciéndome, es que como da para tanto este tema, madre mía, te habías quedado diciéndome que tiene que aceptar la situación que tiene, porque está yendo sola, quiere hacer este proceso conscientemente y entonces tiene que aceptar que la otra parte no. ¿Qué cosas más son claves para ese trabajo? Porque vale, aceptación de lo que hay sería como una de las claves. ¿Qué más claves hay, Rocío? Ir haciendo el proceso de forma progresiva, ¿vale? Venimos de un modelo en el que yo le llamo del portazo, ¿no? Que parecía que ya uno de los dos, la mayoría de veces él, se iba y en ese momento los niños o poco antes se enteran. No, por favor. Esto es un proceso de adaptación que cuanto más suave los cambios se vayan haciendo, cuanto más pequeñitos vayan siendo los cambios, más asumible emocionalmente van a ser para los pequeños y van digiriéndolo poco a poco. Nosotros decimos que es el modelo escalera. No es lo mismo pretender subir una escalera 3 escalones tras 3 escalones, que el esfuerzo va a ser mayor y el riesgo mayor, que ir peldaño a peldaño, que la probabilidad de caernos va a ser mucho menor y nos vamos a cansar mucho menos. Pues nuestros pequeños necesitan que ese proceso vaya siendo progresivo, que sepan que ya dejamos de ser pareja, manteniendo la convivencia durante un tiempo, y ese tiempo va a variar mucho en base a la realidad emocional de esa relación, ¿vale?, que hay, que se acaba de terminar, a ellos les beneficia, lejos de perjudicarles. Se puede hacer de forma que no les confunda, porque el mantener la idea, el estatus de familia que hasta ahora han conocido les da contención, seguridad y confianza. Necesidades que se ponen en riesgo cuando les damos la noticia de que, bueno, que las cosas van a cambiar en casa, muchas van a seguir siendo iguales, pero otras van a cambiar. Entonces, que vayan vivenciando su día a día con normalidad, como lo han conocido hasta el momento, con ambos en casa, mientras les vamos mostrando ¿cambios de qué tipo? Pues hay quien decide que duermen en habitaciones separadas, a partir de decirle a los niños que se separan. Hay quienes ya empiezan, como hice yo, a alternar los fines de semana. Todos vivimos en la misma casa, pero el fin de semana ya está o mamá o papá, porque el otro sale de la casa para que los peques vayan habituándose. De forma que vamos planteándole el escenario de muy poquito a muy poquito, donde hay coherencia en lo que les vamos a decir, que es que dejamos de ser pareja, pero seguimos siendo familia. Los hechos van a dar coherencia a ese mensaje y eso les va a dar mucha seguridad. Claro que cuando el escenario es hostil no se puede hacer, hay que irlo modificando en base a la realidad, pero la inmensa mayoría, este escenario, aun viniendo ella sola, sí lo pueden hacer. Y eso es lo que va a permitir que cuando llega el gran cambio, que es que pasamos de ser una familia con un hogar a una familia con 2 hogares, ese cambio de estar o en una casa o en la otra, hay peques que lo viven con muchísima naturalidad porque se les ha ido involucrando. Los cambios, hay un momento en el que ya hemos hecho todos los cambios y ya lo que queda es la otra casa. Bueno, pues antes de ir a la otra casa, involucrarle desde la aventura, desde el juego, que es el lenguaje que mejor entiende. Incluso si son adolescentes, pues pueden elegir muchas más cosas, tipo color de habitación, tipo pues las cortinas o lo que sea cuando esto es posible. Cuando nos vamos, como me pasó a mí, a casa de los abuelos porque no tenemos otro remedio. Bueno, tengo una mamá que lo que ha hecho es que la peque ha elegido de qué color pintar la habitación. El abuelo ha hecho estragos y ha permitido que cambie el color de la habitación. Es un poco el ir integrando el cambio antes de que suceda físicamente. Eso Bueno, es lo que al final es la base de toda educación de los niños y las niñas, ¿no? Involucrarlo en la vida en general de la familia, ¿no? El que sean útiles, ¿no? Ya sea para poner la mesa o para un momento tan crucial como este. También creo que, como siempre decimos, si tú has ido trabajando la educación de tus hijos de esta manera emocional, pues también será más fácil si de repente ocurre esto, ¿no? El otro día, muy gracioso, a mi sobrina le decía en el coche a mi hermana cuando la recogía del cole, decía: mamá, ¿tú cuándo te vas a separar? Mamá, ¿tú cuándo te vas a separar? Y dice: ¿por qué? Dice: porque yo quiero tener 2 casas. Bueno, pues, pero me gustó la mirada de una niña de 5 años, de su amiguita, ¿no? De que le diga: vente a mi casa, tienes que venir a mis 2 casas. Bueno, me gustó que de manera natural
no se vea como algo, hombre, tampoco como algo que va a pasar maravilloso, pero me gustó esa naturalidad. Creo que así, ahí están cambiando un poco las cosas. Creo que ahí está cambiando que a lo mejor su amiguita de 5 años que le contó que sus padres están separados no lo cuenta desde la amargura, sino lo cuenta desde la diversión y el juego que tú decías de, pues, ¿a qué casa te vas a venir, Amelita? ¿A la de la semana o la que viene? O sea, me pareció Claro. bonito. Vale, me parece muy interesante todo En lo que... este sentido, Laura, yo me acuerdo un momento en el que Carmen, la mayor de Miguel Ángel, que ya está en la adolescencia, hay un momento, un día hace ya un par de años, dentro de una conversación, yo le conté, ¿no? Pues cuando yo era pequeña y tal, aquí en casa se habla mucho de las separaciones y los divorcios, y entonces así dije, pues yo les pedí a mis padres que no se separaran, y ella me miró con cara de extraterrestre y me dijo, ¿pero por qué no? Y dije, hombre, porque para mí me parecía que era lo peor que podría vivir. Y dije, ¿por qué? Si es normal, ¿no ven nosotros lo bien que estamos? Y en la parte que dije, wow, tener otra referencia Sí, distinta, porque lo que yo exacto. había vivido eran padres que se separaban desde la guerra, desde el ámbito jurídico, que ese es el gran error y eso es lo que ha dañado. Atender la familia no se rige por leyes jurídicas, se rige por leyes emocionales. Y si atendemos, nos separamos y directamente atendemos lo jurídico, no está preparado este ámbito para sostener la realidad familiar a nivel emocional y desde ahí es ganar o perder, es una lucha y hay veces en las que necesitamos este ámbito y bienvenido sea, pero cuando no, vamos a atender primero lo emocional y después lo jurídico para que haya un convenio, para tener la custodia, pero primero en lo emocional, porque hemos invertido, hemos empezado la casa por el tejado y ahí es cuando la hemos liado. Exacto. Intentemos hacerlo, ¿no? Porque a lo mejor hay muchas más madres que están escuchándonos que piensan, ¡buah, eso es súper difícil, tal! No. Como todo en la vida, eh, pues de repente cuando tienes una pareja, llevas muchos años con tu pareja, o cuando has hecho una separación consciente, los dos mundos que son las dos realidades, o en cualquier momento vital que vivas, todo supone mucho trabajo y esfuerzo. Quiero decir, llevar 20 años con tu pareja no es por arte de magia, es porque has trabajado, porque has tenido crisis, porque te has sentado, has hablado de corresponsabilidad, porque habéis hecho equipo, por tantas cosas. Y si haces una separación consciente también, pues evidentemente supone mucho esfuerzo y mucho trabajo y ir contracorriente incluso cuando las cosas están totalmente en contra, como la situación vivida de Rocío. Por eso me gusta que al final Rocío no es una gurú hablando de separaciones conscientes, de un privilegio, una situación vivida siempre a favor, sino al revés. Ella ha estado en una situación sin recursos, ha intentado hacer una separación consciente, ahora se dedica a ayudar a las familias de distintas realidades sociales, económicas y vitales. Entonces, sí se puede, porque ella lo está viviendo y lo vive a nivel personal y profesional, ¿no? Vamos llegando al final porque, bueno, me estoy dando cuenta que este tema, o sea, se nos van a quedar muchas cosas en el tintero, con lo cual Rocío va a tener que volver otra Vamos a vez. tener que hacer la segunda parte. Exacto, va a tener es decir, cuando terminemos vas a tener que decir, vale, no hemos hablado ni de esto, ni de esto, ni de esto, ni de esto, pero volverás. Entonces, dos cosas que quiero que antes de acabar que me parecen importantes. ¿Cómo y cuándo decírselo a los niños y a las niñas? Aunque ya nos has contado que es progresivo, o sea, con la anterior pregunta ya nos has respondido algunas cosas, pero bueno, porque quede eso dicho y además favorecemos el corte que le gusta hacer a Amelia, ¿no? Seguro que este corte de cómo y cuándo decírselo a los niños y a las niñas es lo típico que luego comparte en un reel para stories. Eso por un lado, y luego por otro lado también, pues bueno, un resumen final de decir, oye, cosas que tenemos que tener en cuenta si queremos tener una separación consciente, que a lo mejor sean algunas cosas de las que se han quedado en el tintero y que tú digas, oye, no nos olvidemos de remarcar esto y esto. Entonces, ¿cómo y cuándo decírselo a los niños y a las niñas? Ah, no, y luego otra cosa también que te tengo que preguntar, pero bueno, eso luego. Respondiendo al cómo y al cuándo decírselo, muy importante no esperar al final cuando todo está absolutamente decidido, ni muy al inicio cuando tú y yo como pareja acabamos de hablarlo. ¿Cuál es el punto medio? Tener en cuenta que las criaturas, ya sean muy pequeñas o adolescentes, se dan cuenta de lo que está sucediendo, pero no pueden a lo mejor intelectualizarlo, no pueden entenderlo, pero sí perciben la energía de que algo está pasando y ese algo está pasando y no sé el qué les genera mucha inseguridad y ya el proceso en sí de cambio, porque un momento de cambio que a todo ser humano los cambios nos generan inseguridad, les puede generar inquietud como para que ya desde antes lleven un tiempo viviendo con esa inquietud latente. Entonces,
Primero es que nosotros dos lo tengamos decidido, aunque una de las partes no quiera, que es lo que sucede habitualmente, pero ya está la toma de decisión hecha. A partir de ahí, tener una idea genérica de cómo nos vamos a organizar, para que cuando llegamos a los pequeños les podamos dar cierta certeza acerca de cómo va a ser su día a día. Por lo tanto, por eso muy al inicio no, porque no vamos a poder responder ninguna pregunta. Entonces, ese punto medio donde hayamos decidido cuestiones generales, no detalles, generales. A partir de ahí se lo decimos. En la medida en la que se pueda, los dos juntos, mucho mejor. Porque la idea es transmitirle que dejamos de ser pareja, pero que seguimos siendo familia. Y que siempre, siempre, siempre vamos a seguir siendo sus mamás o su mamá y su papá. Y les vamos a seguir cuidando. Necesitan sentirse libres para amar a ambos. Por lo tanto, en ese momento es muy importante hacerles saber que quieren mucho a ambos y que está bien y que siempre les van a querer y que eso está bien. Remarcarse, sobre todo si son muy peques, que no es su culpa, que esto es algo entre él y yo o ella y yo. No tiene que ver con vosotros y no es por vosotros. Muy importante ese matiz. ¿Cuándo hacerlo además? En un contexto que esté alejado de los momentos de comer, que no sea mientras estemos comiendo para que no haya una asociación del momento emocional con la comida. En un momento que tampoco sea justo antes de dormir, para evitar también esa asociación. Y en un momento en el que vayamos a estar un rato juntos, que ninguno de los miembros de la familia tenga que salir por actividad extraescolar, por trabajo o por otro tipo de atención, que dé espacio para después reposar, cada uno en casa haciendo lo suyo, vale, pero tiempo para estar. A partir de ahí, que les decimos que dejamos de ser pareja, y una peque de 3 años que su madre me contó que decía, ella no habla de novios ni de pareja, habla de quien se da besos en la boca. Y dice, entonces me dijo, entonces ya nos vais a dar más besos en la boca. Bueno, vale, pues si eso es así como lo entiende, pues así se lo decimos. La forma que puedan entenderlo de forma clara y sencilla, no entrar en detalles. No necesitan saber cuestiones que no les corresponde saber. Necesitan sentir que pueden seguir queriendo a ambos. Saber según qué detalles puede hacerles sentir que debería estar enfadado con él o debería estar enfadado con ella para seguir queriendo a mamá o seguir queriendo... Cuidado, no necesitan tener cierta información más que cuestiones de su día a día. Seguimos siendo papá y mamá. Lo que pasa es que ya no somos pareja y a partir de ahora hay cosas que van a cambiar. A mí me gusta decir primero lo que no va a cambiar. Es decir, vas a seguir yendo al mismo cole, por ahora vamos a seguir viviendo en esta casa, por ahora todos los miércoles vas a ir a seguir yendo a natación. Es decir, todo lo que es su día a día vaya a ser igual, reforzárselo. Y decirle, lo que va a cambiar es que a partir de ahora, y ahí es cuando contamos de forma genérica cómo nos vamos a organizar. Dependiendo de la edad, podremos entrar en más detalles o en menos. Y dejar que se expresen como necesite. Hay que reaccionar con el silencio, llorando, con enfado, de diferentes maneras. La inmensa mayoría reacciona con mucha más naturalidad. Hay un porcentaje altísimo que en la sesión que preparamos la conversación de cómo decírselo a los peques, la sesión siguiente viene como, fue facilísimo, no entiendo todo lo que yo llevo cargando en mi cabeza para este momento y al final no ha sido para tanto. Entonces ir con una actitud abierta de, bueno, pues yo se lo voy a decir y a ver qué pasa, porque el momento de decírselo es solo el pistoletazo de salida de un proceso de adaptación y conviene cuidar todo el proceso, porque lo que va a marcar una buena o no buena adaptación va a ser el proceso en sí, no el momento de decírselo, donde te puedes expresar como realmente te sientes, no se tiene por qué tapar la tristeza o cierto malestar, es un momento incómodo, lo que tapamos ellos lo perciben, entonces nunca desbordarnos, nuestros hijos deben sentir que podemos sostenerles para que ellos puedan, sí, desbordarse o expresarse tal y como sienten, pero no fingir, porque es un cambio para todos y no es real, entonces, pues yo puedo decir, como el otro día no estaba llorando, me di una llorera muy grande y cuando terminé se lo quise decir y dije, chiqui, me había escuchado llorar, ¿verdad? Dice, sí, ¿qué te pasa? Y entonces no les conté el qué, porque no debían saberlo y sí les conté que me sentía muy frustrada, muy triste, pero que me podía cuidar, que estaba bien y que necesitaba sacar la frustración llorando. Ah, vale. Y está bien, entonces, pero estoy en otro lugar y después ya puedo contar. En ese momento no está mal que nos vean en un momento de vulnerabilidad. Y eso a nivel general, a partir de ahí no suelen hacer muchas preguntas en ese momento, sino a posteriori. Y ahí es muy importante que les respondamos, pero no tenemos que tener todas las respuestas.
podemos decir, uy, pues eso ni me lo había planteado. Lo hablamos y tan pronto tengamos la respuesta te decimos cariño. O, pues mira, eso todavía es que no lo hemos decidido. Cuando lo sé. Entonces, honestidad y claridad, mucha naturalidad, mucha sencillez. ¿Para qué? Para ayudarles a entender que estamos ahí y que haya el cambio que haya, se lo vamos a anticipar. Es muy importante que haya un tiempo de anticipación, por eso de hacerlo progresivo y reforzar mucho que va a ser igual. Y hay quienes, muchas personas hacen alguna actividad ese día, porque suelen elegir el sábado o el domingo para dar la noticia, y hay quien elige hacer alguna actividad después en familia o al día siguiente. Cuando la relación lo permite entre ambos progenitores, es muy beneficiosa, porque le estamos diciendo que dejamos de ser pareja, pero no dejamos de ser familia. Y darles ese espacio de irnos al parque o irnos a comer todos juntos cuando es posible, es muy saludable, porque les va dando esa sostén, esa sensación de confianza y sobre todo seguridad. Maravilla. Ojalá todas las madres que estén pasando por este proceso puedan conseguir hacerlo así, porque sería realmente súper bonito. Rocío, para terminar, una cosa que me parecía importante y que conecta con, bueno, pues con la filosofía del Club de Malas Madres y con lo que siempre sentimos y con ese eje fundacional que tanto nos pesa, que es la culpa, porque luego llega ese momento en el que esas malas madres han hecho el proceso, se han adaptado, están en otro lugar, pero muchas nos hablan. Aparte, recuerdo a una mala madre que se sentó en la butaca amarilla cuando la sacamos a la calle aquí en Málaga y nos contaba cómo llevaba ya años separada, pero seguía con esa mochila de culpa, ¿no? De culpa ante el disfrute cuando no le toca estar con sus hijos, de culpa por, bueno, pues por no haber sido esa buena madre o no haber conseguido que esa pareja funcionara, pero sobre todo esa culpa, ¿no? Esa culpa de encima. Antes que no podía cuidarse porque a lo mejor no tenía corresponsabilidad o a lo mejor no tenía tiempo, ahora que lo tiene se siente culpable por disfrutar y tener esa nueva vida. ¿Qué le dices a esas malas madres cuando ya las ha acompañado y ya empiezan en otra fase? Tiene mucho que ver con el darnos permiso. A nivel social no tenemos el permiso para estar bien si nos separamos. Entonces hay una madre que me hizo muchísima gracia, que después habíamos terminado de trabajar juntas y me escribió y dice, ¿te puedes creer que no paro de recibir comentarios de se te ve súper bien, qué bien estás, cómo es posible si te has separado? Y es como narices, es que el proceso de separación puede ser un luto o no. Y entonces empezar por darnos permiso, algo súper difícil, porque tenemos muy arraigado, está en nuestro ADN por esa epigenética, ¿no? que nos ha venido a demostrar que las creencias y las experiencias emocionales también se transmiten de generación en generación. Nuestras abuelas, tatarabuelas, bisabuelas no podían permitirse eso, no entraba, era imposible, ni se lo planteaban. Entonces, ¿cómo hacerlo? Observando lo que nos decimos y cómo pensamos, para preguntarnos si esto me lo digo yo a mí o es la voz aprendida a nivel social, cultural, familiar o de lo que sea, para empezar a darle valor a lo que yo siento y no a lo que mi mente me dice. Entonces, la guía... O a lo que dicen, o lo que dicen otros y otras, porque Claro, las malas lenguas van a estar. O sea, me hacía gracia lo que decías porque hay que ver cuando ante una mujer perdía un hijo, por ejemplo, ¿eh? O sea, mi abuela materna perdió una hija con 7 años y tendría 40 y pocos, no sé, o menos, te digo, si antes se tenían súper joven. Bueno, toda su vida ya de negro, Rocío, ¿sabes? Y triste, y era como, esa tristeza, evidentemente, la tristeza por la pérdida de un hijo yo creo que no se te va en la vida, y eso te acompaña ese duelo siempre. Pero dentro de ese camino de tristeza, tú puedes sonreír, tú puedes ser feliz, tú puedes reconstruirte. Y encima estamos hablando de una separación, quiero decir que no es como algo tan grave, como tan duro como la muerte de una hija o un hijo, ¿no? Pero incluso en la separación es como lo que tú dices, ¿no? Es como, mira qué alegre va, anda, y ahora sale con las amigas, ¡ay, mírala! Encima parece como una fresca, digámoslo, ¿sabes? Sí. Entonces como, qué locura, ¿no? Sí. Sí, porque ahí a mí eso reconozco que me dolió. Entonces hacer eso que dices me ha parecido clave, ¿no? Y te he dejado hablar para que quedara el mensaje que me pareció súper importante. Sí. Ver de dónde viene esa voz, que seguramente viene de las creencias o de personas que nos importan cero. Claro. Incluso también te digo, la derivada es peor todavía, porque a lo mejor sí nos importan esas personas que lo dicen, pero bueno. Claro, por eso es tan importante empezar la pregunta para mí clave
que en mi proceso de separación fue: ¿a quién me quiero ser leal? ¿A mí o a los demás? Y muchas veces que vivimos tratando de cumplir las expectativas de los demás y de agradarles. Y no puedes hacerlo, no puedes hacer las dos cosas. Serte leal a ti y agradar a los demás es incompatible. Y ahí viene la culpa. Entonces, ¿la culpa qué función está cumpliendo? Pues a lo mejor la culpa está cumpliendo la función de que te posiciones, de que te escuches, observes cuáles son tus dinámicas para posicionarte. O un pie en los demás, o sea, los dos pies en los demás, los dos pies para adentro, pero uno en cada viene la culpa y entonces vivimos. Sí es verdad que yo creo, y esto es algo que tú dices muchísimo, que es aprender a hacerlo con culpa. Esto es como la frase de Mr. Wonderful de hazlo pero hazlo con miedo. Bueno, a nosotros nos toca con culpa. Sí. Y una parte que está, pero porque requerimos 5 generaciones para cambiar una creencia. Entonces somos una generación bisagra. Desde ahí no nos exijamos, observemos nuestros pensamientos para identificar si es mío, real o es aprendido, y escuchar a mi cuerpo. En el cuerpo está la clave. ¿Qué te pide tu cuerpo hacer? Porque cuando disfrutas Huir. y después... Huir al Caribe con una piña colada en la mano. No, pero eso existe, esa posibilidad. No, pero lo pienso total lo que dices porque es muy fuerte. Cuando tú aprendes, aquí llevamos muchas horas de autoconocimiento, aquí la Rocío y la Laura, ¿eh? O sea, hay muchos dineros en terapias. Muchísimo. A lo mejor nos lo hemos quitado de otras cosas. No nos compramos el bolso ni nos pintamos la uña, pero pagamos nuestras terapias. Priorizar. Exacto. Pero que es verdad, cuando tú aprendes a escuchar tu cuerpo, Rocío, es muy fuerte. Que es que tu cuerpo te dice hasta cuando tú estás con una persona que tú dices... Ay. O sea, la típica persona esta que tú dices, bueno, pues voy a colaborar con ella, o es una persona con la que va a estar en el equipo, o cualquier cosa. Y tú tienes ahí una cosa que es física, Rocío, es como física. Es decir, que esto que parece como muy alejado y muy místico, de verdad ocurre, es físico. Y esto que decías, me parece que ya sabes que lo dijo mucho, de hazlo con culpa, pero hazlo, conecta también con algo que tú decías al inicio, y es que yo creo que cuando tú lo haces con culpa, pero lo haces, y yo lo he hecho a nivel de, por ejemplo, hacer deporte, lo hacía con culpa, lo hacía, no por mi pareja, porque él me empujaba y yo estoy llegando a una teoría de que me echa de casa porque dice, a ver si así descanso un poco de ella. Tanta intensidad en esta casa. Vete al boxing. O sea que yo, la verdad que es que en eso hacemos mucha pareja y mucho equipo, pero yo me sentía culpable porque no dedicaba el tiempo, porque ese tiempo era para mis hijas, como le pasa a tantísimas malas madres. Pero cuando tú lo haces con culpa, lo haces, acaba convirtiéndose en un hábito, en el hábito de, ya tienes el hábito del deporte y lo necesitas. Y lo uno a lo que decías al inicio, que era muy bonito de... Mírate a los ojos, dite algo bonito, porque cuando al principio a lo mejor te cuesta porque no estás acostumbrada, luego al final se acaba convirtiendo en un hábito que ya llegas a casa y necesitas pues mirar a los ojos y darle un beso porque se ha convertido en un hábito y en un hábito pues maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, te diré que me ha encantado, Rocío, que tengo que cortar ya porque ya es que se nos va de hora y yo le dije a Maite que tenía que llamar a las 12:30, ya son las 12:43. Pero me ha encantado, o sea, me ha encantado cómo lo has hecho. ¿Cómo te has...? Bueno, quiero decir, claro, te conocía, te había leído, pero me ha gustado mucho esta conversación porque has dicho cosas tan bonitas y tan importantes y que van a ayudar tanto a las malas madres, ya sean separadas, se vayan a separar o no se vayan a separar. O sea, has dado muchos consejos de vida pero este podcast siempre lo termina mi invitada o invitado. Así que ahora te toca a ti cerrar este podcast diciéndole algo a las malas madres, algo evidentemente del tema, algo que les haga, yo creo, empoderarse, ya sea para solucionar una situación de pareja que se está desgastando, ya sea para dar el paso a separarse, pero creo que esa fuerza de la que hablabas tú en tu historia, que te la dio pues confiar en ti, es súper potente para que le des un mensaje a las malas madres. Bueno, a mí lo que me sirvió mucho que me dijeran que mi historia no me define, que yo no soy lo que me pasó. Entonces yo le diría a estas mujeres que decidan lo que decidan, eso no les da el valor de quiénes son. Ya valen muchísimo por quiénes son y lo que deciden es solo algo accesorio a sus vidas y que sus hijos siempre las van a amar y que ellos vienen a vivir su propia vida. No se trata de que vivan ellas tratando de protegerles para que tengan la vida que habían soñado para ellos, sino que ellos vienen a vivir sus propias experiencias y todas, amargas y dulces, son necesarias para quienes vienen a ser. Y lo que necesitan no es que ellas se coloquen a pilotar su avión,
sino que se coloquen al ladito como un acompañante que está a su lado para darle la mano y que ellas tienen que pilotar su propio avión, porque a eso es a lo que han venido, a ser ellas, no a ser madres. Madre es algo más que forma parte de nuestro ser, pero no les define. Y para terminar, Laura, si me lo permite, sí me gustaría regalar una imagen, ¿no? Y es que muchas nos hemos casado y cuando nos casamos ponemos mucho tiempo, mucho esfuerzo, dinero, energía en celebrar lo que va a ser un día, unos gastos de dinerales para un día. Cuidamos mucho los inicios, los pocos los durantes y nada los finales. Y los finales, cuidar los finales es más importante que los inicios. Entonces, dedícale reflexión, dedícale tiempo, porque si te vas a separar o te estás separando, el cierre de esa relación es muy importante para ti y tu salud mental. Qué bonito. Has puesto los pelos de punta. ¿Te ha gustado, Peter? Wow. Estás emocionado. Sí, Ay, no seas emocionado. Ahora tenemos que ir a buscar a Rocío, a mi pareja. A partir de hoy vamos a instalar eso del beso. Oye, qué importante esa mirada diaria cuando tenemos pareja. Yo me tengo que dar a mí el toque de atención. En mi caso es mi pareja el que me mira y dice, pero mírame. Es como, oye, es verdad, porque mi cabeza va a 1000. Yo soy una lagartija y quienes somos intensas, la cabeza no está donde estamos y necesitamos entrenar esa mirada cuando hay una relación de pareja y con nuestros hijos, también. Pero bueno, solo esta conversación, este rato, a mí siempre me ayuda. Llegaba el podcast un poco regulera hoy y siempre lo digo, que para mí es como un momento de parar, de escuchar, de pensar, de reflexionar, de estar con personas a las que admiro y quiero y es muy importante. Así que ha sido un regalazo, Rocío, tenerte aquí. Sé que lo va a ser también para todas las malas madres que nos escuchen, aunque lo escuchen a poquito cuando puedan. Y gracias de verdad. Es maravilloso lo que haces. Te mando un beso enorme y le digo a todas las madres para cerrar que esta es la portada del superlibro Separada, que además de ser súper bonita la portada, tiene mucho dentro para reflexionar, para ayudar, para acompañarte con no solo teoría, sino con mucha práctica. Así que gracias, Rocío, y un besazo a Miguel Ángel también, y de Peter y de todo. Un beso de mi parte también, gracias. Muchas gracias, un placer enorme. Nos vemos en el próximo podcast del Club de Malas Madres.